Mientras nos vamos ubicando en Efesios 6, ya hoy estamos finalizando este énfasis que Dios nos permitió en Efesios 6, y vamos a leer del 10, vamos a leerlo hasta el final, hasta el 24. No creo que el tiempo nos dé de cubrirlo todo, pero vamos a leerlo completo. Demos entonces la palabra del Señor, Efesios 6, versículo 10 en adelante. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y el amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén. Llama tremendamente la atención cómo Pablo cierra esta epístola a los Efesios, porque la cierra de una manera, diríamos que cambia la línea que venía trayendo. Y es tal el punto que él comienza ese párrafo diciendo: por lo demás. Otras traducciones dice: por lo anterior. O sea, como que todo lo que les vengo diciendo está extraordinario, está fiel, es así, pero ya, por todo esto hay algo más que tengo que decirles. Hay algo que no puedo dejar de explicarles. Y entra entonces en todo este tema de la lucha espiritual y la armadura de Dios. Haciendo un poquito de recapitulación, vemos como Pablo le habla, ¿verdad?, a los efesios acerca de varias situaciones. Primero, que fuimos escogidos por Dios, fuimos sellados por el Espíritu Santo. No fue por obra, sino por la gracia, para que ninguno de nosotros nos gloriemos del don que hemos recibido. Y sigue hablando: tenemos una herencia eterna, una herencia celestial. Cristo está sentado a la derecha del Padre, nosotros estamos sentados junto con Él en los lugares celestiales.
y muchos puntos que tienen que ver con lo que Dios ha alcanzado para nosotros, con la posición que nos ha dado, con todos los privilegios que vinieron de la reconciliación, aunque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos llamó a su presencia, nos perdonó, ¿verdad? Por medio de su sangre, nuestros pecados fueron perdonados, y nos explica todo esto, la unidad del Espíritu, que debemos ser humildes, mansos, pacientes, con amor, y guardar la unidad que el Espíritu nos ha dado. Nos habla acerca de los dones, de la perfección que debemos de ir recibiendo cada uno de nosotros para servir al Señor. Nos motiva a que dejemos la vieja vida atrás, tenemos una nueva vida en Cristo, tenemos que procurar vivir de esa manera. Nos exhorta hacia la llenura del Espíritu. No os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, sino antes más sed llenos del Espíritu Santo, para que entonces podamos someternos unos a otros, para que podamos llevar un matrimonio y usar la figura del matrimonio en sujeción, donde yo debo amar a mi esposa debe sujetarse a mí, debo de amarla como Cristo amó a la iglesia, sacrificialmente, dejando cosas y haciendo cosas que demuestren esa manifestación de amor como Cristo la ha mostrado con su iglesia. Después me habla un poco acerca de esta relación de los padres, hijos, empleados, y ya al final entonces cierra con esto. Por lo demás, por todo lo anterior, tengan en cuenta esto. Hay una lucha espiritual que debemos de enfrentar los cristianos. Hay una batalla, hay una lucha espiritual que no debemos nosotros ignorar, una lucha constante, una lucha sin descanso, una lucha sin treguas, porque nuestro enemigo, que anda como león rugiente, no descansa, anda buscando a quién hacerle daño, a quién afectar, a quién devorar, a quién confundir. Y eso entonces con lo que Pablo cierra, después de habernos mostrado toda la grandeza y todo lo extraordinario donde nos ha colocado y a donde nos ha llamado, entonces cierra justamente con esto. Pero si vamos a la Biblia, a toda la Biblia, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, toda la Biblia me habla de una batalla, me habla justamente de esta lucha espiritual. Desde que el hombre pecó, desde que Adán y Eva pecaron, comenzó esta batalla. En Génesis 3 está escrita, y toda la Biblia está desarrollada en una lucha, en una batalla espiritual. Hay dos errores entonces comunes y extremos que podemos cometer nosotros los creyentes con respecto a lo que es la lucha espiritual. Uno es hacer un énfasis excesivo en esta. Ese es un gran error. Pero el otro es subestimarla, no tenerla presente, no tenerla en cuenta. Ese también es un grave error. Algunos culpan de cada pecado, de cada conflicto, de cada problema a los demonios, los cuales deben ser expulsados y deben hacer procesos de liberación. Pero en cambio hay otros que ignoran completamente esta realidad espiritual. No la tienen presente, no la tienen en su conciencia, no la tienen en su corazón como una realidad. Y esto tampoco está bien. La verdad es que la Biblia nos enseña que existe una lucha espiritual, que nuestra batalla es contra poderes espirituales, no contra personas, no contra usted, no contra mí, es contra poderes espirituales, y que la clave para nosotros salir en victoria o para nosotros mantener la firmeza, como es lo que nos pide la palabra, para nosotros mantenernos en la posición que ya hemos visto en Efesios que Dios nos ha dado, nosotros debemos conocer la palabra, conocer la Biblia, no que nos las cuenten, no que nos las interpreten,
no que nos las expliquen por las experiencias, conocerlas, mi amado hermano. Usted y yo tenemos que conocer de primera mano de la palabra de Dios, que el mismo Señor por su palabra nos explique esto, nos enseña acerca de lo que es esto, porque es la única manera que usted y yo vamos a salir en la victoria que Cristo espera que nosotros alcancemos al mantener la posición que Él nos ha dado. Porque en definitiva, esta es una batalla entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Esta es la batalla principal. Aquí no estamos luchando entre la verdad que Dios nos enseña, que está en su palabra, y la mentira que el enemigo quiere establecernos, que está basada en cualquier cantidad de cosas, en cualquier cantidad de situaciones, en las experiencias, en los sentimientos, en las filosofías del mundo, en el humanismo y en tantas y tantas y tantas situaciones que día a día surgen con mayor poder y mayor intensidad en el mundo. Ahí estamos entonces con la claridad de que estamos en esta lucha y para lo cual el Señor nos ha dado una armadura, la armadura de Dios. Una armadura que es importante entender que tiene la siguiente característica. En primer lugar, es de Dios, no es nuestra. En segundo lugar, nos las coloca Dios, no nos las colocamos nosotros. En tercer lugar, Dios nos la coloca completa, no nos coloca una parte. Así como el fruto del Espíritu Santo, no puedo yo llegar a decir, no, yo tengo paciencia pero me falta amor, o yo tengo amor pero me falta paciencia. Yo tengo templanza pero me falta fe. Hermano, es el Espíritu Santo que me da el fruto. Y si el Espíritu Santo me da el fruto, me lo da con todas las virtudes. Yo no puedo decir que tengo uno y no otro, porque es el Espíritu Santo, no soy yo. Ahora, yo sí puedo decir que yo creo que yo tengo amor, pero me falta paciencia, pero eso está basado en mí, no es lo que hace el Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Somos llenos del Espíritu Santo, porque dedicamos una devoción a Dios, una búsqueda de Dios, una intimidad con Dios, por medio de la oración, de la palabra, de reflexionar, de reconocer las faltas, los errores, ponerme a cuenta. Y eso va haciendo que el Espíritu Santo llene mi vida. Y al Espíritu Santo llenar mi vida, entonces Él mismo va a manifestar el fruto a través de mí. Y Él no va a manifestar un fruto disparejo, va a manifestar un fruto con todas sus virtudes. La armadura, también debemos de vestirla de manera completa. Tenemos que tener en cuenta que Dios no la coloca de manera íntegra, completa. Ninguno va a ir a la batalla sin el casco. Ninguno va a ir a la batalla sin el calzado. Necesitamos todos sus elementos. Entonces, bajo este enfoque, podemos comenzar en el versículo 10 que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Los versículos 10 y 11 son dos versículos que nos relatan o nos enseñan sobre la preparación para la lucha espiritual. Antes de la armadura, hay dos cosas importantes. Hay dos cosas clave que usted y yo tenemos que tener, y es esa preparación. La primera es fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Esto me habla de una comunión con Dios. Yo no me puedo fortalecer en el Señor manteniéndome distante de Dios. Yo no me puedo fortalecer en su poder si yo no tengo una comunión con Dios, una intimidad con Dios. Entonces lo primero que Dios me establece como la preparación antes de entender toda la vestimenta, que es la armadura, es comprender que yo necesito tener una comunión profunda, íntima, intensa con el Señor. Yo tengo que hacerlo. Yo no estaría entonces preparado para la batalla si no estoy en una comunión profunda con el Señor. Porque para yo poder ser fortalecido, yo necesito estar sujeto, debajo, colocado en comunión con Dios, a cuenta con el Señor. Eso es lo primero que podemos ver allí, para que pueda darse
entonces esa fortaleza. Pero lo segundo que debo entender en el versículo 11 es la obediencia. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Dios me manda entonces a algo después, vivir en su comunión, en su intimidad y obedecer. Obedecer a todas las instrucciones que Él me da, en este caso a vestirme, pero obedecer. Como soldado no puedo yo pretender enfrentar esta lucha que me la están desarrollando si no tengo comunión con Dios y no estoy obedeciendo al Señor por medio de su palabra. Dos cosas determinantes. Cuando yo me salgo de una de estas dos situaciones, yo pierdo la preparación, la formación, para entonces convertirme en ese soldado que Dios quiere que yo me convierta. Son determinantes. Tengo que estar entonces en obediencia. Por eso el Señor me dice, vestíos de toda la armadura, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Así que necesitamos sin duda esa comunión. El Salmo 91:1 dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Le estoy leyendo en una versión diferente, Nueva Traducción Viviente. Pero el original lo explica de esta manera: todo aquel que vive cerca de Dios estará protegido del mal. Todo aquel que vive cerca de Dios, en comunión con Dios, en intimidad con Dios, estará protegido del mal. Una buena interpretación del hebreo, del original. Así que es necesario que nosotros tengamos este tipo de comunión. Ahora, el vestirse, que habla acerca de la obediencia, significa tener conciencia. Tener conciencia de lo que Dios ha establecido y ha colocado en nosotros. Tener ese conocimiento de qué es lo que Dios ha colocado y cómo debo yo vivir con esta vestimenta que Él me ha colocado. Entonces, vestirse es eso, es saber que cargo un saco, una corbata, que debe estar lo mejor posible, una camisa. Gracias a Dios tengo el saco para que no se vea cómo está la camisa. Un pantalón, o sea, la vestimenta, tener claro la vestimenta y qué hace cada una de esas partes. Entonces, tener ese cuidado, ese conocimiento de la armadura, que debo cargar siempre. Eso es otro punto. La armadura nos las coloca Dios y nos las va a quitar Dios. Nos los coloca Dios porque desde que creemos en Él, entramos en una lucha, en una batalla. Y Él establece su armadura en nosotros. ¿Y por qué nos las va a quitar? ¿O cuándo nos las va a quitar? ¿Qué opina usted? Cuando ya no estemos en lucha. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando partamos a su presencia. Entonces la armadura será quitada de nosotros. Ya no la necesitaremos. Pero mientras estemos aquí, el Señor nos ha colocado su armadura. Y nosotros entonces debemos de mantenernos vestidos. Algunas Biblias, algunas traducciones hablan revestidos. No vestidos, sino revestidos. Haciendo entender que ya estamos vestidos. Y nosotros lo que tenemos que tener es ese cuidado de mantenernos con esa vestimenta como debe ser. Pero no es que nos las vamos a quitar ni las vamos a poner y nada de esto. Jesús lo manda también como preparación para su segunda venida. Él dice en Lucas 12:35, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Eso es en el preámbulo de su segunda venida. Reina Valera dice, estén ceñidos los lomos, similar a como establece aquí en Efesios. Cada deber del cristiano entonces, es deber del cristiano estar en este esfuerzo constante de mantenerse en esta condición. Debemos orar sin cesar,
Debemos regocijarnos siempre. Debemos dar gracia por todo. Debemos someternos al escudo de la fe y al yelmo de la salvación como la esperanza hasta el fin. Y allí tenemos que mantenernos en esta condición. Debemos estar preparados para permanecer firmes ante las acechanzas del diablo. Y aquí vamos entonces a definir un poquito esta lucha, esta palabra acechanza, porque dice que estemos vestidos para poder resistir, estar firmes ante o contra las acechanzas del diablo. Acechanza, en la palabra griega denota aquel arte y orden observado al esgrimir un argumento falso o mentiroso. Vuelvo a repetir, es aquel arte y orden observado al esgrimir un argumento falso o mentiroso. Implica una extraordinaria habilidad y astucia para componer esta clase de discurso falso. Esa es una acechanza. No es un ataque frontal, evidente, visible, sino es un ataque metódico, estratégico, sutil, casi imperceptible, que usted y yo no lo notamos así con facilidad. Esas son las acechanzas a las que se refiere y que son las que quiere sacarnos de la posición que Dios nos ha entregado. Satanás entonces desarrolla este ataque por medio de dos cosas: la tentación, que la vivimos a diario cada uno de nosotros, y la acusación, que también la estamos viviendo con frecuencia. La tentación y la acusación. Él va a aprovechar, y escuche bien esto, él va a aprovechar la oportunidad que se dé, la falta, el error que vamos a cometer porque somos imperfectos. Él va a aprovechar ese error, esa falta, y tan pronto la tenga, comienza a usarla de manera estratégica, escogiendo las personas y la forma de hacerlo. Porque recuerde que también es acusador y nos va a acusar y va a exagerar nuestra falta para desacreditarnos, para inhabilitarnos, para hacernos sentir mal, para que nosotros nos desanimemos, si es posible nos apartemos. Va a usurpar como si fuese la acusación que viniese del Espíritu Santo para intentar entonces robarnos la promesa. Eso lo hace cuando estamos pasando por estos procesos. Por eso es que por lo general, cuando un creyente vive una situación muy dura, muy dolorosa, tiende a apartarse, porque la acusación es de tal manera, porque el bombardeo y la lucha que viene a la mente es de tal manera que lo hace perder el enfoque, hasta si se quiere desconocer la promesa de Dios, porque lo hace de esa manera, es su forma, y nosotros tenemos que tener claro esto. Según de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que estar atentos, hermanos. Tenemos que estar atentos que el enemigo quiere ganar ventaja, aprovechar situaciones. Pero confiemos en Dios. Confiemos que Él lo sabe todo, que no puede ser burlado. Sus planes y propósitos, los de Dios, van a prevalecer. Y aunque pasemos por momentos duros y dolorosos, Dios nos restaurará y se cumplirá lo que Él ha establecido, porque Él ya venció. Él es victorioso. Él ya estableció su victoria sobre el enemigo. Así que debemos buscar más de Dios, buscar en el Espíritu, en verdad. Debemos aferrarnos más a sus promesas. La victoria está segura en Él. Es nuestra responsabilidad mantenernos entonces firmes en la lucha espiritual ante los ataques, pero por eso necesitamos vestirnos con la armadura, o conocer o determinar el compromiso que es esta armadura para nuestras vidas. No olvidemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra personas
visibles, sino contra huestes espirituales, malignas, principados, potestades, que están siendo gobernados por el enemigo. Tener siempre eso claro cuando estemos enfrentando una situación y si alguna persona esté siendo un instrumento, no es con la persona, no es a la persona tenemos que dirigirnos, tenemos que orientarle, tenemos que hablarle, tenemos que ministrarle, porque terminamos desechándola como si fuese el mismo enemigo. Y no es así. No es batalla contra carne y sangre, es contra principado, es con lo sobrenatural o lo espiritual que está influenciando. Esta mañana hablábamos en doctrina y recordamos el punto cuando Pedro reconviene con el Señor, cuando el Señor dijo que era necesario padecer y morir, y Pedro lo llama aparte y reconviene y dice: Señor, que nada de esto te acontezca. Y el Señor le responde: apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Ahora, esto que estaba diciendo el Señor estaba solamente haciéndole entender a Pedro que había venido un pensamiento en él que no era de Dios, pero no estaba desechando a Pedro. Previo antes, en el pasaje anterior, acababa Pedro, revelado por Dios, de decir que Jesús era el Cristo, y acababa el Señor de confiarles entonces las llaves del reino, la evangelización, las aperturas a todo el mundo. Y después viene este evento, pero después de esto entonces viene la transfiguración. Entonces no podemos pensar que el Señor en algún momento dejó a Pedro de un lado por haber dejado que en su corazón cavilara o se manifestara un pensamiento de Satanás. Al contrario, se invirtió en él y sabía el Señor que iba a ser zarandeado, sabía que le iba a negar. Porque más adelante le dice: no, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Sabía que le iba a traicionar. Pero el Señor no desecha a las personas. Nosotros no debemos desechar a la persona. Debemos acercarnos, debemos buscar la forma de cómo guiarle a entender, a salir de la condición, de la confusión, de la posición, del engaño si fuese. Pero no desecharlo. ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Cuánto le ha costado al Señor cada uno de nosotros? ¿Cuánto el Señor pagó por cada uno de nosotros para que nosotros desechemos con facilidad a cualquiera? No es nuestro, son de Cristo, somos de Cristo. No podemos ser tan descuidados en esto. Por eso el Señor nos dice: cuidado con esta lucha, no es contra las personas, es contra lo que está gobernando. Nuestra lucha es contra fuerzas poderosas que se oponen al avance y al crecimiento del cristiano. Desde el día en que fue arrojado del cielo Lucifer, junto con todos sus colaboradores, ellos establecieron un dominio en la tierra y comenzaron a hacer una lucha, a infiltrar sistemas de gobierno y a influenciar en la naturaleza pecaminosa de las personas para comenzar a hacer esa lucha. Así que Dios nos llama a conocer que estamos en este tipo de lucha espiritual, no a ignorarla, sino a estar consciente de esto. Entramos ya entonces en esta parte de la armadura, donde dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Vuelve otra vez el Señor como a repetir cosas que ya había dicho. Esto de tomad la armadura es similar a vestir de toda la armadura de Dios. Es a tener esa conciencia. Y nos habla entonces de que el propósito principal de esta lucha espiritual, y está allí, es resistir, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, resistir y estar firme. Esta lucha no es ofensiva. Esta lucha no consiste en que yo voy a salir a enfrentar situaciones o voy a estar persiguiendo o buscando
para atacar. No, es una lucha defensiva, es una lucha donde yo espero, y espero de qué manera, haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero en ese proceso de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, como es la gran comisión que está en Mateo 28, 18, 20, mientras yo estoy haciendo discípulos, mientras estoy enseñando, el enemigo va a atacar. Y entonces yo voy a estar allí resistiendo, firme en la posición, desarrollando el trabajo que me ha sido encomendado. Eso es esta lucha. No es que yo voy a salir a perseguir, a buscar, a caminar, a estar en lugares X o Y. No, esa no es la batalla, esa no es la lucha. Sí, nos hemos confundido, claro que nos hemos confundido y hemos desarrollado a veces este tipo de batalla. Cristianos atacando al reino del infierno, patrullando contra los demonios, enemigos espirituales. Pero ha sido un malentendido. No es lo que la palabra me enseña, no lo leo yo en toda la palabra. La palabra me enseña es a esperar y a resistir y estar firme en lo que el Señor ya me entregó. Lo acabamos de hacerle un paneo a Efesios 1, 2, 3, 4, 5 y parte del 6. Todas esas cosas donde ya el Señor nos colocó. Entonces tener claro esto. Después entramos del 14 al 17, donde vamos a estar reflexionando un poquito sobre algunas de las partes de la armadura. Porque podemos solamente estar firmes cuando conocemos la armadura que Dios nos ha dado. ¿Y por qué conocerla? Porque la estamos vistiendo. Ahora imagínese que usted esté vistiendo algo de manera inadecuada. Que en vez de tener el cinto de la verdad, usted tiene el cinto de no sé qué. Pero no es la verdad, no estamos andando en la verdad. O en vez de tener la coraza en la justicia de Dios, tenemos la coraza de mi justicia. Eso no me sirve, eso no me va a proteger, eso me deja vulnerable. Y el enemigo va a atacar y va a hacer impacto en mi vida. Porque aunque conozco los elementos, no los estoy vistiendo de la manera que Dios me manda. Entonces ahora entremos un poquito solamente de manera puntual. Usted en casa seguramente profundizará más esto. Y lo bueno es que en la academia lo vemos en varios momentos, lo que es la armadura, tiempo devocional, vida discipular. En ICA también se ve. Y siempre estamos trabajando con esto de la armadura. En primer lugar dice, ceñidos del cinturón. Este cinturón es una interpretación, la palabra no dice exactamente así, sino dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pero después entendemos que lo que ciñe los lomos y sostiene es un cinturón. Entonces, ceñidos con el cinturón de la verdad. Recordemos un poco la vestimenta, unas túnicas que se usaban. Y las damas saben lo que significa caminar con un vestido largo. Nosotros cuando usamos por lo menos la toga, también sabemos que es incómodo, hay que subir la escalera con cuidado. Ahora imagínense a unos soldados en batalla con esta vestimenta. Necesitaban un cinturón que les permitía recoger esa túnica y colocarla de tal manera que pudiesen tener libertad, facilidad para correr, para trepar, para cabalgar, para pelear, para todo. Entonces el cinturón es clave por eso, porque ciñe, porque aprieta, pero también en el cinturón va calzada la espada, que más adelante veremos que es la palabra de Dios. Así que es determinante que este cinturón esté bien ceñido, pero nuestro cinturón es la verdad. No hay un cinturón tal cual que nosotros nos vamos a colocar, es la verdad. Usted y yo debemos ceñirnos la verdad. Si usted y yo no estamos en la verdad o con la verdad, no estamos ceñidos. Nuestra armadura está bailando. Estamos expuestos. Estamos inseguros, estamos, si se quiere, indefensos. Cuando no estamos en la verdad, estamos en esa condición.
No podemos tener victorias espirituales si no andamos en la verdad y con la verdad. El Salmo 51:6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad y como consecuencia nos revela, nos da palabra de sabiduría, se manifiesta a sí mismo. Salmo 86:11: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. La verdad va a hacer que nuestro corazón, que está un poco inestable, que a lo mejor está siendo influenciado por cosas que no son de Dios y lo tienen un poco no íntegro, sino un poco influenciado por las cosas del mundo. Cuando nosotros nos metemos en la verdad, el Señor dice que va a afirmar nuestro corazón y va a agarrar ese corazón y le va a dar esa firmeza, lo va a unificar, lo va a integrar en su palabra y vamos entonces a estar nosotros en la verdad desde nuestro corazón. Entender entonces que ahí está el Señor, primeramente llamándonos a estar en la verdad, porque es nuestro cinto, es lo que ciñe la armadura. Pero después habla de vestidos de la coraza de justicia. La justicia de Dios es representada con una coraza, la cual provee una protección esencial para nuestros órganos vitales, en el pecho y algunas partes en la espalda, algunas partes, pero principalmente el pecho, corazón, vísceras, todo eso allí protegido por la coraza. Pero la coraza es la justicia de Dios. No podemos resistir los ataques de nuestro enemigo en nuestra propia justicia, con lo que yo creo que es justicia, con lo que yo decido que es justicia. Ella no me va a proteger, porque lo que nosotros consideramos justo no es fiable y no nos puede proteger. De hecho, recordemos que la palabra del Señor, Antiguo Testamento, dice que la justicia del hombre son como trapos sucios. No es medible ante la justicia de Dios. Es la justicia de Dios que recibimos por fe por medio de Cristo, la que nos da confianza, una conciencia de nuestra posición y firmeza para resistir las tentaciones. Tenemos el calzado, los pies con el apresto del Evangelio. El apresto del Evangelio es la disposición que usted y yo debemos tener para proclamar el Evangelio, para predicar, para salir, para compartir con las personas acerca del mensaje de salvación. Tenemos que estar calzados con esto. Tenemos que estar afianzados en esto, en este calzado que es el apresto del Evangelio. Romanos 10, 14, 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es un calzado que se va a establecer en la medida que nosotros prediquemos el Evangelio, estemos dispuestos para proclamar el Evangelio. Esta actitud tiene una influencia estabilizadora en nuestras vidas, así como los calzados nos da estabilidad y protección, esto también. Y cuando enfrentemos la lucha espiritual, el estar calzado en esa disposición de compartir y proclamar el Evangelio, nos va a dar esa firmeza espiritual, nos va a dar esa estabilidad espiritual. El predicar el Evangelio es parte de la batalla, ya que estamos alcanzando almas para Cristo en el poder de Dios. Y necesitamos tener esto en cuenta, tener clara esta parte de la vestimenta. Después, tomad el escudo de la fe. La fe es representada por un escudo, el cual nos protege de los dardos
de fuego del maligno, que son sus ataques. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Pero la fe es un don de Dios. Dios nos las da. No lo confundamos con el optimismo, que es una condición del positivismo. Ser optimista es una cosa, ser positivo es una cosa, pero andar en fe es otra cosa. Porque cuando vienen los ataques del enemigo, que son como misiles que vienen contra nosotros, el optimismo no lo va a detener, el positivismo no lo va a sostener. Van a impactar. Lo que va a sostener estos ataques, estos pensamientos que vienen a nuestras mentes, estos sentimientos, estas imaginaciones, el miedo, las mentiras, todas estas cosas que son lanzadas contra nosotros por el enemigo como dardos de fuego, es la fe no fingida lo que va a detener estos ataques y no dejan que nos haga daño. Es solamente la fe. La fe que viene de parte de Dios, que Dios nos las entrega como el fruto de su espíritu y que va a estar en nosotros y va a detener estos ataques espirituales. De otra manera vamos a sucumbir, porque si no está la fe en nosotros desarrollada de la manera que debe estar desarrollada, cualquiera de estos ataques nos va a tirar al suelo y nos va a dar consecuencias. Pero necesitamos justamente esto. Tomad el yelmo de la salvación, el yelmo, el casco que protege la cabeza, la mente, el campo de batalla. Ahí es donde está la lucha espiritual. Está en la mente. Allí se mueven las motivaciones y las intenciones de los pensamientos. ¿Y cómo podemos proteger la mente? Porque es aquí donde se está desarrollando todo esto. Es lo que pensamos, es lo que yo creo, es lo que tengo en mi mente, es lo que yo he recibido por la palabra y está en mi mente, en mi corazón, en mi mente allí. Y si yo le meto palabra, entonces mi mente está fortalecida, está blindada. Y entonces no va a ser fácil ser impactada por un dardo, porque va a sostenerse allí. Pero si no tengo una mente bien fundamentada, bien formada, entonces cualquier cosa que me diga la voy a creer. Tienes que hacer esto y voy y lo hago. No, ahora haz esto y voy y lo hago. No, pero no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque no tengo esa mente bien enfocada. ¿Y cómo cuidar, cómo proteger nuestra mente? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Se acabará el estrés, mis hermanos. Acabaríamos con el estrés si hacemos esto, porque lo que nos estresa son los pensamientos, es nuestra mente. Es todo lo que pensamos, todo lo que maquinamos, todo lo que sentimos, todo lo que nos imaginamos, todas las películas que hacemos en nuestra mente. Y eso es lo que acaba con nuestra vida. Eso es lo que nos estresa, eso es lo que nos enferma. Si nosotros pudiésemos, y me incluyo, pudiésemos hacer esto, Señor, Dios mío, qué diferente fuesen nuestras vidas, qué diferente viviésemos cuando entendemos que debemos pensar en esto y no en tantas cosas que estamos pensando, en tantas situaciones que estamos desarrollando en nuestros corazones y nuestras mentes. Si logramos limitar al máximo todos estos malos pensamientos, estas maquinaciones, con seguridad viviríamos diferente. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos. Si cuidamos nuestro pensamiento, vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor. Necesitamos, mis amados, ese yelmo. Necesitamos, ya que el Señor nos lo ha colocado, necesitamos tenerlo bien. Tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo adecuadamente, porque estamos en una lucha.
La espada, faltan 2 punticos ya. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y para utilizar con efectividad debemos conocerla. Errores que cometemos. No conocemos la palabra. Yo no voy a pedir que levante su mano, pero sí voy a preguntar. ¿Usted ha leído completa la Biblia? Completa, se ha propuesto a leerla de tapa a tapa. Y la otra pregunta, ¿cuántas veces? Mire, esa es nuestra palabra, es nuestra arma, es nuestra espada. Es lo que debemos nosotros tener presente. Mire, más que una serie, más que un deporte, más que la Eurocopa, más que la Copa América, la palabra, con pasión, metidos en ella, todos los días, 4 o 5 capítulos, 4 o 5 capítulos, 4 o 5 capítulos, algunos 3, y al final del año toda la Biblia está leída. Y volver otra vez. Tengo 10 años en el Evangelio, 10 veces he leído la palabra. Tengo 15 años, 15 veces la he leído. Tengo 30 años, 30 veces la he leído. Qué lindo fuese esto. Tuviésemos una espada súper bien afilada, con un conocimiento muy profundo de la palabra. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No podemos desechar la palabra. Hermano, si usted agarra la palabra el domingo y después la vuelve a agarrar el otro domingo, usted está desechando la palabra, no la está valorando, no la está atesorando, no la está usando día a día. Despertemos de esto. Estamos en una batalla espiritual. Y la batalla espiritual es la verdad de la palabra que es de Dios contra la mentira del enemigo. Y a veces estamos viviendo más en la mentira que en la verdad porque no la conocemos. Porque día a día pasan los días y nos abruman, nos envuelve tantas cosas y no leemos la palabra. No la conocemos. Necesitamos. Y además de conocerla, aplicarla, vivirla, practicarla. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que debemos aplicarla. Y por último, no está como parte de la armadura, pero es indispensable, sin la cual no vamos a poder luchar, sin la cual la armadura no está bien alineada en nuestras almas, que es donde está vestida. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es indispensable para la batalla. Es indispensable. La oración en el Espíritu debe impregnar toda la lucha espiritual. Incluso es por medio de la oración que nos equipamos con la armadura de Dios. No es una operación mecánica, sino es una oración, es una operación de fe. Porque vamos entendiendo y vamos por medio de la oración, de la fe, vamos ajustando nuestra vida, vamos enderezando, alineándonos a la verdad, caminando en la verdad, en la justicia de Dios, dejando de un lado mis pensamientos, siendo lleno por el Espíritu Santo. La oración me va a llevar a todo esto. Y es por medio de la oración que vamos a esperar que Dios vaya renovando nuestras mentes, vaya haciendo su obra en nosotros y vaya transformando nuestras vidas y nos vaya fortaleciendo para poder entonces resistir y estar firmes ante las acechanzas y los ataques del enemigo. Esto es la armadura. Esto es la lucha. No podemos escaparnos. No podemos zafarnos. Desde el momento que creímos en Cristo entramos en una lucha espiritual. Y la tendremos hasta cuando Dios nos llame a su presencia. Mientras tanto, debemos de hacerlo. Debemos de mantenernos como debe ser. Debemos estar preparados.
para poder entonces llevar a cabo esta lucha como Dios espera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque este tema, Señor, es un tema tan importante, tan determinante, tan real, tan día a día para nuestras vidas, que necesitamos tener una claridad bíblica de cómo se lleva a cabo, Señor. Gracias porque allí está en tu palabra una enseñanza clara y segura de qué es esta lucha, Señor, y cuál debe ser nuestra preparación y cómo debe estar este vestido, esta armadura que tú has colocado en nuestras vidas, Señor, y la cual estará allí hasta que partamos de este lugar, porque ya no la necesitaremos, Señor, porque ya se habrá terminado la lucha en nuestras vidas, porque estaríamos en tu presencia y estaríamos en gozo y en paz, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacerlo como tú dices, ayúdanos a vivir como nos enseña, ayúdanos a honrarte y a hacer estos soldados conforme tú lo has establecido en tu palabra, Señor. Cuídanos de añadir o de quitar a lo que es una lucha espiritual. Cuídanos de engrandecer o de minimizar lo que es la lucha espiritual. Que sea en la justa medida como le enseñas en tu palabra, para que podamos hacerlo bien, para ser efectivos y para ser esos soldados que se mantienen en la posición y se mantienen en la firmeza que tú nos has dado. Gracias, Señor. Y mientras como iglesia seguimos orando, recordemos esta lucha. Quiero hablarle a las personas que hoy nos visitan y que posiblemente no han tomado una decisión por Cristo. Recuerden, Jesucristo entregó su vida por todos nosotros, por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, en una cruz, así como tú lo sabes. Al tercer día resucitó para darnos la victoria y para pagar el pecado que hay en nosotros. Si tú reconoces a Jesucristo como el Salvador de tu vida, entendiendo que eres pecador, que has fallado, que estás en una condición de pecado y te arrepientes, pides perdón y aceptas a Cristo como el Salvador porque fue quien entregó su vida por ti, Dios te promete morar en ti y comenzar a hacer una obra de transformación en tu vida, sellarte con su Espíritu Santo y colocarte esta armadura de la cual tú hoy has escuchado para que puedas enfrentar las luchas que han de venir. Allí donde estás, si tú reconoces que necesitas a Jesucristo porque has pecado y te arrepientes de lo que has cometido, dile al Señor allí, puedes repetir: amado Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Sin duda reconozco, dile allí al Señor, reconozco que he pecado. Reconozco que te he fallado, que soy pecador, que he hecho cosas que a ti no te agradan, que he hecho cosas inadecuadas,
Dile, me arrepiento de lo que he hecho. Te pido perdón, Señor, y te acepto como mi Salvador, porque entregaste tu vida por mí y resucitaste, y te acepto. Dile allí, entra a mi vida, toma control de mi vida, haz tu voluntad en mí. En Cristo Jesús he orado. Amén.